pues en este momento terminamos de trabajar y bueno, seguimos compartiendo el día a día, seguimos dando pues a lo mejor algunos tips de qué es lo que una persona con ansiedad cuando se ve tan limitado, pero tan limitado que se queda quieto sin hacer un solo movimiento en su día a día para poder generarse pues a lo mejor algo económico, ¿no? O hasta algo emocional. Yo creo que esa parte sí la debemos de entender bien. La ansiedad como tal no es una limitante para que nosotros estemos haciendo nuestro día a día. ¿Por qué? Porque ninguno de los síntomas que sienten, en ninguno de los pensamientos que están viviendo, pues son una verdad, una realidad. Simplemente es una mentira. Nosotros somos totalmente energía y como tal debemos de fluir. Pero cuando estamos así en ese momento complicado, pues es obvio que todo se vuelve muy, pero muy complicado, ¿no? El hecho de querer salir y no poderlo hacer porque nos da miedo, el no poder exponernos entre muchísima gente. Antes lo hacíamos, las personas cuando empiezan a vivir esta parte de tanta carga de estrés, llegamos a ese punto en el que ya nos da miedo todo. Pero eso es parte de, ¿no? Porque si suben los niveles de cortisol, totalmente relacionado por todo lo que vamos acumulando en estrés, pues es obvio que vamos a tener encendido siempre nuestro sistema de supervivencia. ¿Y cuál es el sistema de supervivencia? Pues es nuestra ansiedad. Es lo que hace que nosotros podamos correr, ¿sí? O pelear, o congelarnos, porque son 3 fases las que nosotros vivimos cuando estamos en modo de supervivencia. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando empezamos a entender, a comprendernos qué es lo que estamos viviendo, no nada más con el hecho de estar ya con un trastorno de ansiedad o con cualquier problema psicoemocional, sino también con el hecho de empezar a vivir con plenitud, el hecho de siempre estar al pendiente de qué es lo que nosotros mismos necesitamos, ¿sí? O de qué es lo que nosotros merecemos de esta vida por el esfuerzo que hemos hecho hasta este momento. Yo he visto luego a veces a muchas personas que pues están pasando, ¿no? Brincan de un doctor a otro porque todo lo que sienten, pues no hay una explicación como tal para poder comprender que lo único que está pasando dentro de nosotros es el mal funcionamiento de nuestro sistema de supervivencia. Se supone que debe de haber un peligro existente donde tu vida o tu integridad está corriendo riesgo, cosa que nunca pasa porque los ataques de pánico vienen cuando no hay ni un solo peligro. Lo vemos así como que algo que podamos ver o que podamos tocar. Entonces esa parte también es algo que nos confunde. El por qué si no estamos viviendo ni un peligro, seguimos viviendo ataques de pánico. ¿Por qué se enciende nuestro modo de supervivencia si no hay ni un solo peligro? Pero ya cuando recorres el camino y empiezas a informarte, empiezas a sentir, empiezas a despertar tu conciencia, empiezas a despertar esa parte consciente de tu ser, entonces te das cuenta que simplemente hay un mal funcionamiento en tu persona, tanto emocional, física y mentalmente. Por eso es que la información es fundamental. Yo no soy alguien que comparte el hecho de medicarse, pero cuando tú vas con el psiquiatra, pues ya entonces esta persona al ver que estás totalmente colapsado en tus nervios, pues sí necesita tranquilizarte. Los antidepresivos, como ya lo estábamos platicando en los grupos de apoyo, que bueno, están en diferentes niveles, así como los ansiolíticos. Y esto es para ir calmando o minimizando los síntomas y entonces ya con esa tranquilidad tú puedas pensar de mejor manera las cosas, la información, los ejercicios que ponen, ¿cómo se llama? Toda esta temática que envuelve a las personas que se dedican a la salud mental es para cambiar la mentalidad de las personas. Y esto es fundamental para nosotros poderlo comprender, pero al mismo tiempo no nada más es el hecho de que te lo digan o que lo leas, sino el estarlo experimentando en tu persona para que te des cuenta que todo lo que estamos viviendo con la ansiedad pues simplemente es una mentira. Nosotros estamos basándonos a una mentira. ¿Por qué? Un ejemplo, tú llegas a tener una taquicardia o por la tensión muscular que se te genera por los altos niveles de cortisol, empiezas a experimentar, este es el ejemplo más claro, empiezas a experimentar una tensión muscular en tu pecho. Y es del lado izquierdo, puede ser muy profundamente a tu lado izquierdo. Nuestro corazón se sitúa casi en medio, un poquito más recargado hacia nuestro lado izquierdo, pero no tanto. Hay veces que la tensión la llegamos a tener hasta como por acá y ya estamos pensando que nos va a dar un infarto. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, estás viviendo en una mentira, porque a final de cuentas, simplemente por lo que has escuchado, por lo que has visto, lo que ves en las redes sociales, te dice que es un infarto. Vas con una persona de la salud mental, te tiene que hacer un examen, eso es
fundamental, primordial, el hecho de que las personas se tengan que hacer un examen médico general para ver cómo están sus niveles, para ver cómo está tu sangre, ver si de verdad no hay una complicación o una patología ahí. Y entonces ahí es donde va a empezar el trabajo psicológico de las personas para que vayan entendiendo a qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué lo digo esto? Porque salió un tema muy interesante que lo vamos a concluir en videos cortos en este momento, ¿no? El hecho de nosotros no entender que el cortisol es una sustancia que nosotros mismos creamos, ¿no? Cuando vivimos estrés, que es lo que hace que se encienda nuestro sistema de supervivencia y es lo que hace ese mal funcionamiento en todo nuestro organismo. Y es un mal funcionamiento, hasta este momento no podemos decir que ya sea una patología, pero esto sí tiene que ser totalmente deslindado con exámenes médicos y bueno, desde ahí entonces empezamos a entender que todo lo que estamos viviendo es una mentira. Ahora vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Que se dio en el grupo. Un síndrome, híjole, está bien interesante porque de alguna manera, pues luego hay veces que como nosotros no somos personas que hayamos estudiado y que de alguna manera no lo hablemos con los nombres que les dan los psicólogos o lo que ha dado la ciencia como tal en los estudios que se han hecho en las personas que sufren de todos estos trastornos mentales, ¿no? El síndrome del cuidador quemado. Fíjense nada más ese nombre. Y no sé si alguno que vea el grupo, a mí me pareció muy interesante porque de alguna manera yo no sabía que así se le llamaba a las personas en esta circunstancia. Y si alguien en este momento lo está viviendo, si alguien tiene un conocido que lo esté experimentando, pues aquí vamos a dar una pequeña explicación de por qué está pasando esto y por qué las personas se llegan a limitar tanto en simplemente tratar de cuidar a una persona. Pero vamos de poco a poquito. Y este video, este síndrome lo vamos a ir desglosando de poco a poco. Este es el primer video, va a ser la primera parte y esto es lo que nosotros vamos a dar a entenderle a las personas.